¿Qué tal? Un saludo. Soy Arturo Pablo Ramírez Repsamen, soy psicólogo clínico y actualmente estoy cursando el programa de doctorado, estudios feministas y de género en la Universidad Complutense de Madrid. El día de hoy voy a presentar el proyecto de mi tesis de doctorado que se titula La relación de patriarcado con la clasificación trastorno de la personalidad antisocial, cuya codirección corre a cargo de las doctoras Isabel Tajahuerce Ángel por la Universidad Complutense de Madrid, Agustina Vinagre González por la Universidad Internacional de La Rioja y Rocío de Lillora y Vega por la Universidad de Costa Rica, en donde se realizará en el momento de estos 3 años una estancia de investigación. El resumen de este trabajo es muy básico. El propósito es poder trazar una línea de relación que conecte los conceptos de patriarcado y el trastorno de la personalidad antisocial o TPA. Esto se intentará realizar a través de dos vías, una mayormente teórica, en donde podremos ver y podremos hacer el recorrido histórico desde el origen del patriarcado, con teorías, por ejemplo, como la de Gerda Lerner, en donde se especifica que cada una de las segregaciones humanas que hay en la actualidad viene originaria desde una diferenciación o discriminación por el género. Poniendo ejemplos como lo hace Lerner de pueblos conquistadores sobre conquistados, se instrumentalizaba a la mujer, ¿no? Para tener el control de la natalidad y poder a partir de ahí tener una mezcla, un mestizaje, ¿no? Por parte de la cultura vencedora. De aquí empieza a verse el segundo eje, que sería la discriminación por raza, ¿no? Una vez que lleguemos a esto, podremos definir el patriarcado completamente y también ver sus 4 ejes básicos, que serían la discriminación por género, por raza, por clase y por preferencia sexual, que son básicamente los 4 ejes sobre los cuales se erige el patriarcado. Y a partir de ahí podremos empezar a ver que el patriarcado se va a encarnizar o encarnar en cada uno de los varones de las culturas mayormente patriarcales, en general, en todo el mundo, a través de la masculinidad hegemónica, que sería el concepto por el cual podemos ver que esta internalización del patriarcado se cristaliza, ¿no? En cada una de las psiques humanas, específicamente de los varones. A partir de aquí entonces veremos que esta cercanía e interrelación entre muchos de estos elementos permite cuestionar si el TPA en algún momento descontextualiza a este sistema de dominación a nivel global que posiciona al varón sobre la mujer y que deriva en situaciones como conocemos como la violencia de género, como los feminicidios y en distintas clasificaciones que veremos muy relacionadas con la categoría diagnóstica del TPA. Esa es la estructura de la presentación, es una estructura muy básica, pero iremos ahondando en cada uno de esos apartados, como haremos a continuación con la problematización. El mundo es patriarcal, es sumamente complicado entenderlo de una manera distinta. Se puede ver cómo funcionan todas las instituciones, desde todos los sistemas sociales, políticos y económicos. No dejan de existir injusticias y no dejan de cometerse este tipo de atropellos en nombre de las jerarquías, ¿no? Y de los privilegios que siempre apuntan a un mismo individuo, que es el varón. La justificación justamente se da por la estrecha relación entre los individuos diagnosticados con TPA y con el patriarcado, porque aparece encarnada en diversos criterios diagnósticos del trastorno fácilmente observables. Para mí en específico la razón de ser ese trabajo se da por dos vías prácticamente muy claras. Una, porque los acontecimientos que se ven a nivel mundial cada vez más tienen una connotación de masculinidad hegemónica y patriarcal muy claros. El ascenso de los regímenes autoritarios a nivel mundial, la falta de cuidado, ¿no? Relacionada con la ética del cuidado de Carol Gilligan, la forma en la que falta ese cuidado, ese procurar ver por los demás y las demás, como lo vemos en el cambio climático, en el calentamiento global. Y por otra vía, entonces, también a través de los contextos, ¿no? Específicamente en el latinoamericano y en el mexicano más precisamente, en el contexto de donde yo vengo, cada vez más se veían casos de hombres que perpetraban crímenes de categoría, evidentemente, ¿no? Relacionada con la violencia de género o feminicidios, con una brutalidad y una alevosía y una forma
tan brutal de realizar este tipo de actos, en donde veíamos que eso sería algo pues totalmente de libro, ¿no? De una categoría de TPA. Pero mientras se ahondaba en la investigación y se veían los casos en particular, no se veían tantos rasgos en específico que se compartieran, lo cual hacía pensar, me hacía a mí imaginarme que entonces no era necesariamente el TPA lo que estaba edificado como constructo y una categoría de clasificación mental, es decir, una estructura de la personalidad, sino que había algo más que estaba perpetrando esto y que podía estar relacionado de la misma forma con la falta de interés por el bienestar de los demás, eh, una racionalización, por ejemplo, de justificación de realizar tal acto tan brutal, y que no necesariamente estaba dentro de esa categoría, ¿no? Por eso justamente lo que mencionamos aquí sería esto, el desdén por el bienestar de los y las demás y la violencia contra las mujeres, una relación que se puede notar. La incapacidad de planificar futura y la crisis ambiental y climática es otra de ellas. La falta de empatía y no sentir remordimiento o inclusive la justificación al hacer daño a alguien más. Esto también se puede parapetar en un modelo más macro, ¿no? Como sería un modelo económico, político y social. Ejemplo de ellos son el capitalismo y el neoliberalismo, modelos de interacción que se basan en la rapacidad, ¿no? En el aprovecharse del otro, en el lograr un bienestar a costa de sacar ventaja y maltratar a los demás. Esto evidentemente tiene mucho que ver con el sistema macro que podemos identificar como el patriarcado. El patriarcado, entonces, veremos la definición de Dolores Ragland, que será definida como una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, marido sobre la esposa, padre sobre la madre, hijos sobre las hijas, y en general la línea de descendencia paterna sobre la materna. Esta es una definición muy básica, por decirlo así, pero en realidad el tema es que su característica de ser amplia nos da la posibilidad de encuadrar distintas problemáticas dentro de este marco teórico. En específico, una de ellos es la masculinidad hegemónica. Benjamin Burin Blechmar Meller, en Bonino, nos menciona que todavía existe hoy solamente una estructura predominante y legitimada como referente para la construcción de las entidades masculinas, la denominada masculinidad hegemónica. Hay distintas conceptualizaciones de masculinidad, como las disidentes, alternativas, nuevas. Cada una de estas tendrá sus particularidades, pero sigue habiendo una que está presente mayormente por encima de las demás, que es la hegemónica. Bonino encuentra en estos 4 matices de la masculinidad hegemónica, que podemos ir relacionando con la definición de patriarcado y también empezando a ver algunos rasgos que comparte con el TPA, que ahora lo veremos a fondo, es la autosuficiencia prestigiosa, esto muy presente durante la teoría específicamente definiendo el patriarcado y su origen, la heroicidad belicosa como este hombre guerrero que menciona en algún momento Gerda Lerner, el respeto a la jerarquía, que tiene mucho que ver con esta situación de ir segregando entre unos y otros clases, género, raza, preferencia sexual, y la superioridad sobre las mujeres y la oposición a ellas. Esto es que el hombre no es solamente una clasificación o un constructo identitario por sí solo, sino que su identidad también la adquiere en oposición a la otra, ¿no? Es decir, si no eres hombre, si es femenino, si estás feminizado, no eres hombre, ¿no? O no eres completamente hombre. Esto evidentemente pues, son constructos sociales, ¿no? Los resultados del patriarcado es que se retroalimentan en situaciones como son los estereotipos de género o los roles de género. Aquí llegamos entonces al TPA. El TPA tiene 4 categorías mayormente generales, pero 3 de ellas son en su mayoría clasificaciones que son diferenciales, tanto por el tema de la edad como por si no hay presencialmente en ese momento en curso otro trastorno o episodios específicos. Entonces la categoría principal es la A, que menciona que es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde antes de los 15 años de edad y se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos.
Número 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de tensión. 2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. 3. Impulsividad o fracaso para planificar con antelación. 4. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas y agresiones físicas repetidas. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la capacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir obligaciones económicas. Y 7. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. El apartado del TPA en relación al género es muy específico porque hace referencia a que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Hay dudas de que pueda haber una infradiagnosticación, por decirlo así, en las mujeres, sobre todo por el énfasis de los elementos agresivos en la definición del trastorno de conducta. En mi opinión, no parece una simple correlación que el TPA sea más frecuente en hombres que en mujeres. Tiene mucho de la construcción social patriarcal, en la que a los hombres normalmente la forma de tener herramientas para poder expresar emocionalmente el miedo, ansiedad, enojo, frustración, mayormente se da a través de una válvula de escape que no funciona y sale todo expresado en violencia o agresividad, lo cual puede descontextualizar justamente esta característica del TPA. Pero entonces este análisis da pie a deducir que la agresividad puede estar bien cimentada en un factor cultural aprendido o transmitido y que tiene una incidencia a nivel global, lo cual ya nos hace pensar y nos recuerda bastante, claramente, flagrantemente al patriarcado. El objetivo general será demostrar, evidentemente, que existe una relación entre el patriarcado y el trastorno de la personalidad antisocial. Al permear las nociones patriarcales en la psique masculina, se construirá una base de conductas patriarcales que puedan llegar a sostener el TPA. Los objetivos particulares serán demostrar que el patriarcado construye nociones patriarcales en base a los estereotipos y roles de género. Ese es el proceso, digamos. A partir de estas nociones se convertirán entonces en conductas patriarcales, las cuales seguramente seguirán también preservando el patriarcado y estas conductas se estarán relacionando constantemente con el TPA. Como mencionamos, estos procesos se encuentran considerablemente presentes en personas diagnosticadas con el TPA. Y finalmente, el vincular estos procesos a la idea de que la clasificación del TPA se utiliza como una categoría de trastorno mental con un efecto que descontextualiza la violencia y la conducta patriarcal. La pregunta de investigación principal será ¿cuál es la relación entre el patriarcado y el TPA? Mientras que las preguntas de investigación subalternas se centran en qué tan presentes están las nociones patriarcales, como los estereotipos de o los roles de género en los individuos varones diagnosticados con TPA. ¿Cómo son interiorizadas estas nociones patriarcales por individuos diagnosticados con TPA? Y finalmente, dada la relación entre patriarcado y TPA, ¿cuál es el tipo de relación que existe entre ambos conceptos? ¿Qué tipo de correlación hay? Si hay una yuxtaposición entre ambos conceptos o si, por ejemplo, hay una relación de dependencia en donde una tiene que estar presente para sustentar a la otra, como concatenados. Y finalmente, la metodología de investigación se refiere a que la tesis evidentemente es una investigación cualitativa que busca correlacionar los constructos teóricos patriarcado y TPA. Es una investigación longitudinal, pues se prevé que se recopile información en 2 o más periodos de tiempo y esto será en la forma de estudios de caso. Se podrán centrar en 7 casos particulares que puedan brindar información significativa que logre sustentar lo que teóricamente tenemos como idea y como hipótesis. Así que bueno, vamos terminando. Quisiera de nuevo agradecer al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad de Sevilla y a la Universidad de Roma, Sapienza, por la invitación para poder participar de este evento y agradezco la atención y quedo a sus órdenes para cualquier referencia. Muchas gracias.